The Hope of Glory. 83. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Ayudado por la esperanza. Este mundo en que vivimos está dañado por el pecado. Desde que Adán, el primer hombre, pecó, toda la humanidad y la tierra heredó maldición, corrupción y muerte. Por eso, esta vida está llena de desafíos constantes, de irritaciones y tragedias constantes. Génesis 3:17 al 19, Romanos 5:12. En esta tierra, no hay una forma de evitar los problemas siempre son y serán parte de la vida. La maldición del pecado nos seguirá por todos lados. Sin embargo, Dios tiene la ayuda que nosotros necesitamos, que hoy veremos cómo se manifiesta a cada uno de nosotros. La ayuda de Dios no está directamente dirigida a detener el sufrimiento y la angustia de este mundo, sino de lograr la paz mental para vivir felices en medio de los problemas. Esta paz es resultado del entendimiento que tenemos al saber y darse cuenta que Él está trabajando un plan que está por venir cuando éste se cumpla, eclipsará con creces a cualquier situación a la que nos hemos enfrentado ahora, dándonos esperanza y ánimo para vivir. En Apocalipsis 21:4, dice, que Dios quitará todos nuestros dolores y lamentaciones y no habrá más muerte ni tristeza, llanto o dolor. Porque el viejo mundo con todos sus males habrá desaparecido para siempre. En Romanos 8:18, dice, que el sufrimiento que ahora soportamos no es nada comparado con la gloria venidera que con Cristo un día ha de manifestarse. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios creó a los humanos para que se convirtieran en sus hijos e hijas, para que vivieran y tuvieran una relación íntima con Él. Sin embargo, ellos eligieron ser independientes de Dios a través del pecado y por eso, están descalificados para ser parte de su familia. En este momento, Dios está trabajando en su plan para recuperar su familia, y su hogar familiar que fue destrozado por el pecado. Él está trabajando para traer salvación a la tierra. Efesios 1:4 al 5, Romanos 8:29 al 30, Segunda de Timoteo 1:9 al 10, Salmo 74:12. Jesús murió en sacrificio por el pecado para abrir el camino para seamos restaurados, y tengamos las mismas características en que originalmente fuimos creados, a través de la fe en Él. Sin embargo, una cosa tenemos que entender, que el propósito principal de Dios, no es hacer de esta vida presente lo más destacado de nuestra existencia, sino darle paz en su mente para salir airosos de cada problema irreversibles que se presente, a fin de evitar la separación y la destrucción eterna alejados del propósito de Dios. Mateo 16:26. Aunque Dios no se complace en el sufrimiento de sus hijos, Él es capaz de usarlo para cumplir su propósito final. Él hace todas las cosas perfectas. Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está presente en todas partes. Él es capaz de sacar un bien genuino de un mal genuino, parcialmente en esta vida, pero totalmente en la vida venidera. Efesios 1:11, Romanos 8:28. La semana pasada hablamos que el plan de Dios es misterioso en muchos aspectos que completamente no los sabemos, por ejemplo, la comprensión completa de la existencia del mal y el sufrimiento en este mundo. Como creyentes no podemos permitir que lo que no sabemos o entendemos socave la confianza de lo que ya sabemos acerca de Él. Dios es bueno, y bueno significa bueno. Jesús en su humanidad nos manifestó que era Dios con sus palabras y acciones. Deuteronomio 29:29. La semana pasada también hablamos que, aunque la información que tenemos es precisa, no alivia el dolor y la tristeza que nos toca vivir en este mundo caído. En esta conferencia vamos a hablar sobre la ayuda emocional y motivacional que viene de Dios por nuestra esperanza que tenemos en medio de nuestros problemas. La esperanza es la promesa que nos da confianza de que tenemos una expectativa segura de que todo nos saldrá bien. Uno de los desafíos que nos enseñan sobre cómo afrontar las dificultades y los sufrimientos de esta vida
Es comprender qué lugar ocupan nuestras emociones C3 en esta vida, y cómo Dios está trabajando por nosotros en medio de las dificultades, para disminuir el impacto emocional de las tragedias que alteran a nuestra vida o la de otros. Tenemos la idea equivocada de que, si somos cristianos fuertes, tendremos fortaleza para no sentirse amedrentados por las situaciones dolorosas que enfrentamos. Incluso, hasta podemos sentirse presionados a fingir felicidad, cuando interiormente no lo tenemos, solo para hacer creer que todo va bien a las personas que nos rodean. Los sentimientos no son nuestros enemigos, son parte de nuestra naturaleza como creación de Dios. Dios nos creó personas emocionales, con la capacidad de sentir y experimentar un montón de emociones. Las emociones en sí mismas no son malas. Las que nos amedrentan y nos esclavizan son resultado de nuestra mente corrompida por el pecado generacional que hemos heredado de Adán, que nos manipula y nos controla para llevarnos al pecado. Las emociones pueden confundirnos, son como un torrente impetuoso que nos manipula a ejercitar nuestra propia voluntad. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones negativas, por la ira, el miedo y el dolor, seremos derrotados. Las emociones surgen como respuesta apropiada al mundo que nos rodea, cuando pensábamos en cosas negativas y sin importancia, y dejamos atrás lo que realmente es importante. El resultado es mala conciencia, frustración y no la respuesta apropiada a lo que nosotros esperamos. Cuando encontramos con algo potencialmente dañino o dañino, solo se siente miedo. Sin embargo, es posible percibir erróneamente los hechos en una situación y experimentar emociones. Cuando el siervo del profeta Eliseo tuvo miedo del ejército sirio, Eliseo le dijo: "No tengas miedo, porque un ejército mayor de seres angelicales está aquí, han venido a protegernos". Segunda de Reyes 6 del 16 al 18. No tenemos que tener miedo a lo que vemos y sentimos, porque debemos reconocer y estar seguros que Dios existe, que, aunque no es una realidad que vemos y sentimos en el momento, porque lo que vemos y sentimos no está sujeto a la fe que mueve el poder de Dios, a través de su palabra. Cuando David se enfrentó a una situación desesperante que amenazaba su vida, tuvo miedo. Se dio cuenta que el miedo y la desesperación era una señal apropiada para confiar en Dios y no amedrentarse por las circunstancias. Por eso, escribió: "Cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti, por eso te alabaré y no temeré que me puede hacer el hombre". Salmos 93 del 3 al 4. Aquí David buscó la voluntad y la ayuda de Dios, confiando en su palabra de Dios y no en la de él. Volviendo al punto de esta lección. Cuando nos sentimos tristes y asustados, muchas personas bien intencionadas se acercan a ayudarnos para ayudarnos a salir de esa situación. Sin embargo, nosotros no necesitamos palabras humanas, sino que creamos y confiemos en la palabra de Dios. Cuando nuestras emociones negativas no esclavizan y no desaparecen, solo debemos elegir confiar en Dios y creer en su bendita palabra. Todo lo que diga la gente, nosotros sintamos, incluso las emociones genuinas, no nos ayudarán a nada. Pablo escribió que necesitamos reconocer que Dios no obra por las emociones de las personas, sino por creer y regocijarse y llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Tengamos en cuenta que cuando nos atrapan los malos momentos y nos sintamos mal, no debemos sorprendernos ni echemos la culpa a nuestras malas acciones. La vida es la vida en una tierra maldita por el pecado. Es difícil, solo podemos superarlo cuando creemos y obedecemos la palabra de aquel que puede hacer cosas imposibles. Muchas veces orar y creer no hace desaparecer el dolor físico y emocional, porque lo que realmente necesitamos es poner nuestra esperanza en Cristo en medio del dolor. Solo así podemos superar lo que estás enfrentando y sintiendo. Esperar significa desear que se cumplan nuestras expectativas. La esperanza es una expectativa de que, de alguna manera, las cosas mejorarán y nosotros saldríamos airosos. La esperanza es una verdad proposicional, una motivación verdadera, que no tiene relación directa, pero que afecta en nuestra vida y nos ayuda a experimentar y a sentir el cuidado y la provisión de Dios. No necesitamos sentir esperanza en medio de la tristeza. Si creer en la esperanza nos llega a través de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, quien es el que ilumina nuestra mente y pone esperanza en nuestro corazón. En Romanos 15 dice: "Estas cosas que fueron escritas antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que nosotros, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza". En Romanos 15:13, dice: "Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo".
Pablo instruyó a los cristianos a vivir su vida regocijándose en la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. Romanos 12:12. La palabra griega que se traduce para regocijo, es chero, que significa estar alegre, y a diferencia de sentirse alegre es animando para animar a otros dándoles esperanza, y consuelo para consolarlos o animarlos a seguir adelante. Considerando al regocijo como una expresión que, aunque no es emocional, puede llegar a serlo, a pesar de la situación. Pablo escribió que a pesar de la tristeza y el sufrimiento siempre debemos regocijarse. En el contexto de los muchos problemas, calamidades y dolores que Pablo y sus compañeros de ministerio padecieron y soportaron, él escribió que nunca estuvieron tristes sino gozosos. Segunda de Corintios 6:10. El regocijo es más que una expresión verbal, más que una expresión emocional. El regocijo es una expresión de una actitud que uno toma frente a la adversidad por la fe en Dios, y están basados en la esperanza. Tenemos que poner nuestra esperanza en Dios, sin importar lo mal que nos sintamos, y esté en las cosas porque sabemos que todo eventual, y que ese mal se convertirá en bien, porque nuestro Dios Todopoderoso superará por nosotros los que esperamos en Cristo cualquier cosa que enfrentes. Romanos 12:12. Notemos lo que escribió el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. La palabra griega traducida, contar, significa considerar, que es traducida como alegría, que es una forma de hablar en el lenguaje de Dios. Pablo instó a los cristianos a regocijarse en la esperanza incluso en medio de la tristeza y la desesperación. En otras palabras, cuando enfrentamos dificultades, siempre debemos considerarlas como una ocasión para regocijarte, para estar alegre, y para autoanimarse. Regocijarse en la esperanza significa animarse por la razón que tenemos a Dios. No se trata de un ataque emocional, ni de una respuesta racional, sino de una reacción de fe sincera. La palabra alegría en griego tiene la idea de deleite de la mente. Esta surge de considerar la situación presente, aferrándose a una posesión futura. En otras palabras, es la forma en que ves las cosas, no conforma a nuestra perspectiva y actitud, sino según la perspectiva de Dios, porque sabemos y estamos seguros lo que Él nos ayudará a salir de la situación, hasta que nos saque de aquí y nos levante en las nubes. Esta es nuestra esperanza. Pablo escribió en la epístola a los Filipenses, mientras estaba preso en Roma, esperando una posible ejecución. Aquí observemos dos declaraciones que hizo sobre el regocijo. Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor siempre. En Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo usó la misma forma de palabra griega que usó en Romanos 12:12, y Segunda de Corintios 6:10. Estas declaraciones nos dejan en claro que los cristianos debemos regocijarnos continuamente. Regocijarse es lo correcto, incluso cuando nos parece que nada tiene sentido, incluso cuando todo parece irrazonable. Recordemos que cuando Pablo y Silas fueron golpeados injustamente y encarcelados en la ciudad de Filipos, después que Pablo echó fuera a un demonio de adivinación de una sirvienta, ellos no se amedrentaron, oraron y cantaron alabanzas a Dios. Ese es un ejemplo de regocijo irrazonable, de cómo podemos cambiar nuestra situación por la fe en Dios. Siempre cuando estamos tristes debemos regocijarnos, y con ganas de alabar a Dios física ni emocionalmente, a pesar de lo que estamos sufriendo. Dios los libró de la cárcel y sacó un bien del mal, y lo usó para salvar a la gente, incluyendo al carcelero y su familia. Hechos 16, del 16 al 34. Ahora, veamos un ejemplo de regocijo irrazonable registrado en el Antiguo Testamento. Este está en el libro de Habacuc. No olvidemos que el Antiguo Testamento fue escrito en parte para que aprendiéramos la paciencia y hallemos consuelo en las Escrituras. Pablo habría estado familiarizado con este libro. Habacuc fue un profeta en el reino del sur de Israel, conocido como Judá, en los últimos días de su existencia nacional. Judá como nación habían abandonado al Dios Todopoderoso para adorar ídolos, y estaba a punto de ser destruido por el imperio babilónico. Habacuc estuvo entre los profetas que fueron enviados por Dios para advertir al pueblo de Judá que debe arrepentirse o enfrentará una destrucción completa de su nación. El pueblo no se arrepintió, y todos los jóvenes fueron deportados a Babilonia como cautivos. La ciudad de Jerusalén, incluyendo el gran templo de Salomón,
fue quemado hasta los cimientos por los babilonios. Aunque Habacuc era un hombre piadoso que hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera, su vida fue alterada debido al mal comportamiento de sus compatriotas. En su libro, Habacuc registró 2 preguntas sobre lo que iba a suceder. ¿Sucedió y por qué? Dios respondió a ambas preguntas y le dio a Habacuc una visión de su gloria, al igual que Job experimentó en Job 38:41. En su primera pregunta, el profeta le preguntó al Señor, ¿por qué no has hecho nada para calmar la maldad, violencia e injusticia en la tierra? Habacuc 1 del 2 al 3. Dios le respondió a Habacuc que estaba a punto de encargarse al permitir que Babilonia trajera juicio sobre Judá por sus pecados, a través de la invasión venidera. Habacuc 1 del 5 al 11. Esta respuesta lo llevó a una segunda pregunta. ¿Por qué vas a utilizar a los babilonios, un pueblo malvado, para castigar a tu propio pueblo Israel? Habacuc 1 del 12 al 17. Dios respondió, este es el plan que yo he escogido. Habacuc 2, del 2 al 3, asegurándole a Habacuc que habría fin bueno por delante. Habacuc 2 del 14 al 15. Porque vendrá tiempo cuando toda la tierra será llena, como el sol se pone en la tierra, y como las aguas llenan el mar, porque la gloria del Señor se manifestará pronto. Dios continuó, diciendo, los justos deben vivir por fe, confiando en mí. Habacuc 2:4, aquellos que hacen el bien serían bendecidos por confiar en él y en su fidelidad. Dios le aseguró a Habacuc que los injustos finalmente recibirán el castigo justo que se merecen. Habacuc 2 del 5 al 20. Para responder estas preguntas, Dios reafirmó su bondad y su justicia, dejando claro a todos que al final enfrentarán el juicio por sus malas acciones, reafirmando que el hecho de que Él es el único Dios, el Dios soberano, como Dios todopoderoso, cumpliré mis planes supremos para el bien. A pesar de cómo estén las cosas. Mira, que yo tengo el control total y que al final todo estará bien. Habacuc respondió a las respuestas del Señor con una oración que comenzaba, he escuchado muchas noticias acerca de ti, Señor, y estoy lleno de asombro por las cosas maravillosas que tú has hecho. Habacuc 3:2. El profeta continuó hablando de la grandeza de Dios, su poder, fuerza y majestad y su pasada ayuda a su pueblo. Habacuc 3 del 3 al 16. Habacuc afirma que un día todos cumplirán su plan glorioso, que todos sus planes son para bien, realizará y todo volverá a estar bien. El registro bíblico e histórico no nos dice qué le sucedió a Habacuc, sin embargo, al final de su libro, vemos que su mentalidad de paz, en medio de toda la calamidad, le permitió tener una actitud de esperanza que le permitió regocijarse. En Habacuc 3 del 17 al 19, dice, aunque las higueras no tengan flor, ni haya uvas en la vid, aunque falle la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y estériles, aunque mueran los rebaños en los campos y los establos están vacíos, yo me alegraré en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación. El Dios soberano es mi fuerza. Él me hará tan seguro como un ciervo y caminando por encima de las montañas. Habacuc no solo estaba siendo poético con su lenguaje, estaba describiendo la totalidad del colapso económico de su país y la vida tal como la conocía. Sin embargo, eligió regocijarse. El hebreo, la palabra usada para regocijo, se puede traducir como triunfo. Habacuc no pudo haber estado emocionalmente mareado por todo lo que estaba presenciando, la maldad de su propio pueblo, la calamidad inminente que se avecinaba. Dios le dio a Habacuc tenía esperanza, y se sintió animado emocionalmente como vemos en la palabra. Habacuc eligió aferrarse a Dios y su grandeza, eligió confiar en Él. Él afirmó, Dios es mi salvación y Él me ayudará a superar cualquier cosa que tenga que soportar, yo triunfaré en Él. Dios está obrando salvación en la tierra. Salmos 74:12. Él es capaz de usar las dificultades y el sufrimiento de esta vida y hacer que sirvan a sus propósitos, a fin de que sean para bien y bendición nuestra. Habacuc y Pablo se dieron cuenta que la mentalidad que tenemos influirá para tener perspectivas y seguridad que al final todo estará bien, que regocijarse es el secreto de la victoria, incluso cuando nuestros corazones están rotos, frustrados y sin sentido. Podemos tener esperanza porque servís al Dios de la esperanza. Bendiciones. Diana.